Shalom a todos, que el Señor les bendiga a un pueblo diferente, y un pueblo diferente del otro lado también, que la palabra les alcance, que la palabra les bendiga en esta noche, en este cierre de Shabbat, en un Shabbat especial donde también hemos celebrado Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Bíblicamente hablando, es un día donde el Señor nos convoca a través de su santa palabra, Levítico 23:23, y el número también lo habla, pero después, basado en la antigüedad, no tenemos más información, pero conociendo nosotros a nuestro Mesías, Yeshua, Él advirtió cómo vendría, y Él dice que vendría las nubes con voz del cielo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios cuando Él venga. También nos dice que a la final trompeta Él va a venir. Entonces tenemos nosotros más versículos para celebrar la fiesta que conciernen al Señor. Nos hemos gozado en la presencia del Señor, hemos celebrado al sonido de las trompetas, del shofar. El shofar viene de aliento, de soplo viene. Y nosotros somos tenemos que anunciar, perdón por la traba, tenemos que anunciar la venida de nuestro Señor. Tenemos que anunciar, como bien hablamos en Isaías 58, que nosotros con voz, clamar con voz y anunciar que el Señor viene con voz de trompeta, que el Señor viene. Y que tiene que haber arrepentimiento genuino y una vida transformada y renovada por el poder de su Espíritu y su palabra para poder estar en el reino de los cielos con Él. Amén. Pero hoy es cierre de Shabbat y tenemos la palabra del cierre de Shabbat. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, como a nosotros también. Amén. Quiero narrarle, es tiempo de tomar decisiones, así le puse yo, vamos a ver si terminamos con esa verdad o no. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 5. Y hay una historia muy asombrosa. Cuando hablamos de historia, quiere decir que pasó realmente, no es cuento, no es, ¿cómo es que se dice? Cuando dice mitos, no es... ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo dice? Leyenda tampoco es otro. Teoría, no es una teoría. Cuando es historia es algo que sucedió de verdad. 1 Samuel, capítulo 5. Recién empieza el llamamiento de Samuel, al cual muy jovencito, desde niño, Dios ya le hablaba. Voy a contar un poco de historia para poder llegar a este punto. Al punto que los hijos de Elí, que era el sacerdote en el momento, hacían lo malo ante los ojos de Yahweh. Eran los dos hijos, pero no andaban en el camino de Yahweh. Y supuestamente eran sacerdotes que ministraban en el templo. Pero andaban en pecado, el pueblo no estaba contento como ellos andaban. Y Elí les decía, no es buena la conducta que tienen, pero no hizo más que eso. Entonces andaban desenfrenados, adulterando, comían los sacrificios que el pueblo llevaba, hacían lo malo ante los ojos de Yahweh, estando en la casa. A ver si me entienden. ¿Entienden lo que quiero decir? Estando en la iglesia. Pecaban delante de Dios como si nada. Como en el tiempo actual, hermano. Pero vamos a contar un poco más de historia. Y hacían lo malo. Entonces, Samuel, siendo tan niño, tenía un corazón entregado al Señor. Y Dios lo llama. Dios le habla. Dios lo llama a la noche. Elí se da cuenta que es la voz de Yahweh, porque Elí ya no escuchaba la voz de Yahweh. Pero supo una vez cómo era la voz de Yahweh. Por eso cuando viene 3 veces a Elí se dio cuenta que era Yahweh llamando a Samuel. Y le dice, cuando te hable de vuelta esa voz, dile, habla que tu siervo escucha. ¿Sí entienden? Y al otro día rápidamente se levanta Elí y le pregunta, ¿qué te ha dicho Yahweh? Porque él no escuchaba la voz de Yahweh. El sacerdote ya no la escuchaba por el pecado que había.
Pero el niño sí le habló y él sabía que Yahweh quería hablar, porque siempre hablaba Yahweh y siempre habla, como hoy en día habla Yahweh. Entonces le declara lo que Yahweh le había dicho, que sus hijos estaban haciendo lo malo, que iban a morir los dos hijos y él también iban a perecer el mismo día. Y que toda la catástrofe que iba a pasar, que los filisteos iban a atacar, que iban a pelear y se iban a llevar hasta el arca. Todo se lo profetizó Samuel, llorando el niño, porque no quería eso. Era el pueblo de Dios, era un pueblo consagrado. Estaba el arca del Señor ahí. No pasan muchos días que hubo guerra con los filisteos. Y como los filisteos iban perdiendo, ¿qué sucede? Los dos hijos del sumo sacerdote... Los filisteos no iban perdiendo, eran los israelitas. Los filisteos, los israelitas, bien. Los israelitas van perdiendo, estaban matando muchos israelitas, los filisteos, muchos de miles. Entonces los sacerdotes, los hijos de Elí, quisieron agarrar el arca. No es que quisieron, agarraron el arca y la llevaron al medio de la guerra. Cuando llevaron el arca al medio de la guerra, los israelitas empezaron a gritar y a hacer mucho vocerío, como que, wow, ahora sí vamos a ganar. Ahora sí vamos a ganar la victoria. Pero el pueblo ya estaba desenfrenado por causa de los sacerdotes. Los filisteos dijeron, wow, es porque está el arca entre medio de ellos. Entonces temieron los filisteos en primera instancia, pero salieron a pelear. Y es de aquí que Israel siguió siendo destruido. Porque Yahweh no tenía nada que ver ahí, porque no estaban bien delante del Señor. Y se llevaron el arca. Ahora vamos a leer la parte esa. Mueren los dos sacerdotes en esa guerra y Elí temía por el arca de Yahweh, no por los hijos. Que los hijos fueron los que trajeron la desgracia al pueblo, con los dos sacerdotes. Pero ellos temían por el arca. Dice que Elí estaba esperando, porque ya era ciego, 98 años tenía. Y estaba turbado, pero por el arca de Yahweh. Estos dos hijos se llevaron el arca y los filisteos eran los que estaban ganando. Temían por el arca. Cuando viene un mensajero, le dice, Elí, tus hijos han caído, y hasta ahí va bien, le duele eso. Pero cuando le dijo que el arca ha sido tomado por los filisteos, el hombre le dio un patatúm, se cae de espalda y muere. Temía más por el arca de Dios. Bien, y ahora vamos, hasta ahí le conté la historia más o menos rápidamente, en un resumen, lo que Samuel sucedió hasta ahí. Miren lo que pasa, que los filisteos se fueron contentos, muy contentos se fueron, con el arca de Dios, porque habían triunfado, habían vencido, habían derrotado, supuestamente, al Dios de Israel. Y miren lo que hacen con el arca. Voy a estar leyendo desde el capítulo 5 en adelante. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, el arca simboliza la presencia. Hoy estábamos nosotros cantando que entre en nuestra casa el arca de tu presencia y que habite y que more con nosotros y que estemos nosotros en su presencia. Dice que la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. La pusieron en un templo pagano, un dios pagano, y la pusieron ahí, como que si fuera un trofeo, a ver si me entienden. Como que si fuera un trofeo, llevaron el arca de Dios, vencimos a los israelitas, vencimos al Dios Todopoderoso. Eso es lo que se creían ellos. Y la pusieron en el templo de Dagón. Y dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Quiero que entiendan esto. Las estatuas de los idólatras olentosos no es una cosita chiquitita. El arca de Yahweh es 1 metro por 1 metro, cubierta en oro puro, con 2 querubines, y adentro están el arca del pacto, la vara de Aarón y el maná. Ese es el arca, y ahí eso simboliza la presencia de Dios. 1 metro, 1 metro por 1 metro. Ese es el arca de Yahweh, cubierta en oro. Pero los dioses estos paganos, cuando lo hacían, la escultura, no hacían una estatuita chiquita.
Hacían cosas gigantes para que diera temor a la gente. Cosas enormes de grandes. Para que diera temor. Imagínate que el arca estaba acá y el bicho ese feo espantoso, así de grande, enorme. Y dice que la estatua de Dagón, dice que estaba postrado delante del arca. Hago así para que vean. Dagón postrado delante del arca. Se levantaron los de a dos y fueron y la levantaron de vuelta. Imagínate, con animales, con todo para levantarla de vuelta, porque era un monstruo de grande, una estatua muy grande. Estaba como diciendo, capaz que, no sé qué sea, algo, un bicho tan grande que hay un soplo, un vientito la habrá tirado. Vamos a levantarla de vuelta, no pasó nada acá, seguimos adorando a Dagón, no pasa nada. Al otro día dice, y volviéndose a levantar de mañana, al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh. Ese bicho grande, postrado de vuelta delante del arca, y dice, y la cabeza de Dagón y las dos palmas y sus manos estaban cortadas sobre el umbral, ¿no? Y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, una vez más, algo sobrenatural, ese bicho grande, tirado, pero sin cabeza y sin mano. Y estaba solo el tronco delante de Yahweh. Y dice que esa cabeza y esas manos quedaron en el umbral. ¿El umbral sabe cuál es? El umbral de la puerta es esto, ahí. En la entrada de la puerta, en el umbral, ahí quedan las cosas. Y miren lo que pasa, porque ellos no dejaron de adorar a Dagón, los filisteos. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta hoy. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el umbral ahí, está ahí. Cuando entran ahí a la puerta, por ejemplo, nosotros entramos a la puerta, entramos todo. Ellos como que hacen algo medio... por ese suceso hasta hoy. ¿Se entiende? Todo eso que adoran a Dagón hacen algo medio sobrenatural, así, que no, afuera de lo normal. Porque ahí estaba la cabeza y las manos de este dios pagano. Es como pisotear la cabeza y las manos, mirá, después de muerto. Ellos, respetando, no hacen eso. Y dice, se agravó la mano de Yahweh sobre Asdod, y lo destruyó y lo hirió con tumores de Asdod en todo su territorio. ¿Qué pasó ahí? La mano de Yahweh se agravó sobre todo ese pueblo de los filisteos. Y los hirió, y los mató, los destruyó, vino peste. Y no había nadie que levantara una espada por Israel. Era Yahweh, la presencia de Dios mismo destruyendo a todo el pueblo. Miren lo que pasó. Y viendo esto a dos, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. La pasaron a otra ciudad de ellos, los filisteos. ¿Entienden? Porque pensaron que habían vencido a Yahweh. Y estaban poniéndolo como un trofeo en el templo pagano. Pero después empezaron a ver que Yahweh era el que estaba destruyendo con temores, con peste, con mortandad. Entonces dijeron, bueno, vamos a cruzarla para la otra ciudad, a ver qué sucede. ¿No? Donde había más templos paganos, donde había más idolatría, donde había más fuera de la voluntad de Yahweh. Y dice que, y aconteció que cuando le habían pasado la mano, de Yahweh, estuvo contra la ciudad en gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chiquito, de los bebitos, hasta el grande. Y se llenaron de tumores. Tumores ya sabemos que son, cánceres. Lo llenó de tumores, desde el más bebito hasta el más grande. La ciudad de Gad era atormentada por la mano de Yahweh también. Miren lo que pasa. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón... No, ¿dónde estoy? Bien. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad filistea. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los escronitas dieron voces diciendo,
han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O acá ya había más atención. Acá ya había más atención. Era el mismo grupo, pero acá ya había más atención. Dijeron, vamos, aquello, muerte. Y aquello, muerte. Y la trajeron para acá para que también seamos destruidos. No, dijeron ellos. Y enviaron a reunir a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, que había consternación de muerte entre todas las ciudades. Y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que morían. Y los que no morían. Y los que no morían eran heridos de tumores. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. O sea, la gente que no moría estaba enferma. Todos petaban. Todos estaban con una muerte para morir. Entonces dice, estuvo el arca de Yahweh en la tierra de los filisteos, en el capítulo 6, 7 meses. Y en 7 meses mató más Dios que lo que podía matar Israel todo junto. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacernos saber de qué manera la hemos de devolver y enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios a Israel, no la envíes vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos. Y conoceréis que por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, he aquí será la expiación que le pagaremos. Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria a Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endureció su corazón. Está haciendo una pregunta acá. Estos ancianos, estos sacerdotes idólatras, paganos, de dioses paganos, conocían la historia de lo que Dios había hecho. A ver si me entienden ahí. Egipto. Y ellos mismos le dan consejo al pueblo y le dicen, ¿por qué? Le están hablando, pero ¿por qué endurecen sus corazones? Como hablando como que si fuera Dios a través de estos paganos. Dice, ¿por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que lo había traído así, no dejaron ir y se fueron. Después que lo había tratado así, Dios a Faraón y a su pueblo, no los dejó ir después y los dejó tranquilos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? ¿Por qué no pagan por la expiación? Hasta sabían cómo era el rito de perdón. Sabían cómo era que había que poderse acercarse a Dios. Manden ofrenda y manden eso y por la expiación. Expiación es perdón de pecado. Hasta sabían las leyes de Dios estos sacerdotes. Del enemigo, de las tinieblas, para que entiendan. Entienden que no es juguete ser un hijo de Dios, porque el enemigo sabe mucho más que nosotros a veces. Sabe mucho más palabras que nosotros. Sabe mucho más cómo es la consecuencia para acercarse a Dios que nosotros, que los hijos de Dios supuestamente somos en el mundo entero. A ver si me explico. Sabe más que nosotros. Él sabe más de viejo que de por diablo, así le digo más. Sabe más de viejo que tipo que es viejazo que por diablo. Entonces acá vemos que hay una forma de poder librarse de la mano de Dios. ¿Cómo? Con una expiación. Nosotros, como hijos de Dios, tuvimos el perdón de pecado con la expiación que hizo nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pero para caminar conforme a su voluntad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vieron toda la historia que les conté? Los filisteos pensaron que tenían la victoria, porque tenían el arca de Dios en su vida, ¿no? Y que ya nada nos va a pasar si tenemos sujeto al Dios Todopoderoso. ¿Qué nos puede pasar? Se pensaron ellos. Yo les voy a decir una cosa, hermano.
Y acá agárrense de la mano. Mucha gente había dicho y le dice, Señor, entra en mi vida. Sé Señor de mi vida. Yo te acepto como Señor y Salvador, ¿no? Como miles en el mundo entero lo hacen. Pero después viven una vida pagana delante de Dios. ¿Y qué quiero decirle esto? Que no puede estar el arca de Dios y los ídolos. No puede estar. O tenés lugar para uno, o tenés lugar para otro. Ellos llevaron el arca de Dios, que para nosotros simboliza mucho la presencia de Dios, la cual nos dice que tenemos que cuidar, la cual nos dice que tenemos que echarle leña todos los días y que el fuego está encendido todos los días. Pero ellos se pensaron que por tener eso ya tenían sujeto a Dios. Mucha gente, por haber hecho una oración de fe, se piensa que ya tienen a Dios y siguen obrando conforme a las paganidades. Ellos seguían adorando a Dios. Incluso Dios derriba al ídolo, al Dios de ellos, y ellos lo vuelven a levantar. Dios ya estaba hablándole. Yo le voy a preguntar, ¿Dios hace acepción de persona? Si los filisteos hubiesen caminado conforme a la voluntad de Dios, ¿hubiesen sido eliminados? Si ustedes me dicen que sí, se están contradiciendo con lo que dice la palabra de Dios. Porque cada uno que viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado, Él lo perdona y lo hace pueblo suyo. Cuando se fueron los egipcios de Israel, los israelitas de Egipcio, se mezclaron egipcios para irse, porque se dieron cuenta que sus dioses no servían para nada, y se fueron y se hicieron pueblo de Dios. Si los filisteos hubiesen hecho lo mismo, no podían ser pueblo de Dios, pero siguieron adorando a lo que a ellos les parece bien. Pero yo creo que tendríamos hermanos filisteos si ellos se hubiesen arrepentido delante de la presencia de Dios, de verdad, porque tenían el arca, pero no había arrepentimiento. Y muchos creen que por una oración de fe tienen el arca, pero no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es pegar la vuelta. ¿Se entiende? Arrepentimiento es pegar la vuelta. Nada de lo que nosotros hacíamos podemos hacer. Tenemos que hacer conforme a la voluntad de Yahweh. Nosotros éramos paganos. Ninguno dice amén, pero yo sé que es así. Yo sé que es así. Nosotros éramos idólatras. Nosotros éramos incircuncisos. Pero circuncidamos el prepucio de nuestro corazón para honrar y adorar a Yahweh. Y a Él vamos a servir hasta que Él venga. Conforme a su voluntad, no conforme a voluntad de hombre, ni conforme de leyes de hombre, sino basado en la escritura del Señor. Celebrando lo que Él manda y haciendo lo que Él manda, para no ser parte de la idolatría. Porque se piensa que no llega y llega. ¿Por qué le vino plaga? Porque la presencia de Dios estaba, pero no le adoraban. Muchos piensan que tienen la presencia de Dios y hay plaga, y hay enfermedades, y hay pestes, y hay catástrofe, y hay muerte. ¿Están adorando a Dios? Pregunta, nada más, no me tienen que contestar. Es para meditar la palabra de Dios. Pero ellos sabían las leyes de Dios. ¿Por qué mandan a expiar? A hacer expiación. Lleven una ofrenda a Yahweh. No saben lo que están haciendo. No endurezcan su corazón como Faraón. La gente misma de ellos le decía. No endurezcan su corazón como Faraón. Para que no sigamos muriendo. Para que no siga habiendo peste. No siga habiendo cáncer. Tumores cáncer. Se pensaban que tenían la victoria. Y yo les voy a decir una cosa. Yahweh. Dagón. ¿Dagón, ¿Cómo no? Dagón. No tienen nada que ver, no pueden estar juntos. No pueden haber leyes de Dios y leyes de otros. ¿Se entiende? No puede haber fiesta de Dios y fiesta de otros en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios, en Mateo 24, miren lo que nos dice el Señor Yeshua.
Mateo 6, 24. Esta palabra la conocen mucho. Es un versículo solo. Un versículo solo. Dice así. Arriba tiene el título. Dios y la riqueza. Y saben que esa palabra fue cambiada. Porque ahí no decía Dios y la riqueza. Ahí en los escritos antiguos decía, para que entiendan, ¿no?, que siempre hay trampa. En los escritos antiguos decía mamón. No se puede servir a Dios ni a mamón. Entonces la fueron cambiando de generación en generación. Primero pusieron no se puede servir a Dios y a la avaricia. No se puede servir a Dios y a la riqueza no llegó a nosotros. No se puede servir a Dios y ser avaro. Muchas versiones hasta que llegó esto. Pero el principio de los antiguos, lo que Yeshua dijo, no se puede servir a Dios ni a Dagón. No, ni a Mamón. Entonces empezamos a estudiar con mi esposa a ver quién es este. Pagano, idólatra. Y Mamón es riqueza. Es plata. Idolatrar la plata. Es todo lo que te ofrece. Y ahora me doy cada vez más cuenta que es las timbas. Es un Dios mamón. Que lo que te ofrece si vos ganás, ¿qué es? Lo que te ofrece si vos ganás esto. Y vos estás apostando ¿a qué? A mamón. Y Dios está diciendo, no se puede servir a Dios y a mamón. Plata sucia. Todo eso es Dios mamón. En la antigüedad y ahora como fue ocultándose verdades, pero hoy está el Señor dando verdades, te das cuenta. Todo eso que te atrapa, un vehículo, un auto, ¿entendés? Porque es tu posesión. Es posesión, Dagón es posesión. Y muchos le servían a Dagón, y en el tiempo antiguo más todavía. Kilos de oro, kilos de plata, pensando que Dagón le iba a devolver. Y hoy Dagón está atrás de estos juegos de azar. Dagón está atrás de un 5 de oro, de una quiniela, de una tómbola, de una raspadita. Ahí está Dagón. Dígame cuántos conocen que han ganado la lotería, el 5 de oro, ¿cuántos? Dos, capaz que conocer. ¿Y cuántos millones le dejan por día? No, o en un año. Millones incontables. Porque eso está para que trabajen para ellos. Para que la gente apueste para ellos, no es. Y eso es idolatría. Es un Dios mamón detrás de todo eso. Oculto, pero en sí a lo que se le sirve es a mamón. Yo me voy a comprar 5 loterías para ver si me gano el auto. Ahí está mamón detrás. A ver si me gano una casa, bueno, ahí está mamón detrás. Porque es un anzuelo. Y hay millones de pesos, de dólares detrás de eso. Y en el mundo entero, hermano. Y lo que más me sorprende es que gente que dice que el pueblo de Dios está metido en esas cosas. No se puede servir a Dios. Ni a la riqueza, a mamón. Gloria a Dios que ha cambiado nuestra manera de vivir. Gracias a Dios. O trabajar para la riqueza. Trabajar, ser un esclavo para la riqueza, sí. Estás trabajando para mamón y no vas a alcanzar victoria. El Señor Yeshua dijo esta palabra, no servir a Dios. Mamón, no se puede. No se puede. ¿Y por qué es que no se puede? Porque tenemos que tener una aplicación de eso, ¿no? Bendito es el nombre de nuestro Señor. No se puede servir a Dios, porque aborrecerás a uno y amarás al otro, dice. Nunca vas a poder servir a Dios. Nunca.
Nunca. Entonces el Señor hace una diferencia. Es tiempo de decisiones. Más en el tiempo que estamos. Lo que anunciamos ayer con Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, es la anunciación de nuestro Mesías, el regreso, que viene por su pueblo. Y el cual clamamos hallar misericordia porque es parte de la convocación de ayer. Clamamos y pedimos perdón porque queremos hallar gracia y para cuando Él venga, nosotros vayamos a la tierra prometida con Él. Eso simboliza la fiesta. 10 días después de esto está el día de la expiación, que vendría a ser el juicio. Y eso se celebra hace miles de años. El juicio de nuestra vida. Y eso representa el gran juicio que se viene por delante para cada uno de nosotros. Porque todos vamos a estar delante del Señor de toda gloria, del Yuhei Bajei, y ese va a ser el gran juicio delante del gran trono blanco. Y la fiesta que viene de expiación es de juicio, el cual nosotros vamos a afligir como dice la palabra, porque realmente queremos entrar en el reino de los cielos. Por eso que celebramos la fiesta de Dios y no las paganas. No se puede servir a dos dioses. El arca estaba, Dagón estaba. Pero ¿quién prevalece? Uno. ¿Quién prevalece? Yahweh. ¿Quién prevalece? El Dios Todopoderoso. Porque estaba Dagón. Y ellos lo quisieron levantar. Miren qué poder tiene su Dios. Que lo tuvieron que levantar al otro día. Con bichos y todo, porque era un bicho grande. Que necesitaba ayuda de hombre para que lo levanten, para que lo exacten de vuelta. ¿Qué pasa el otro día? La cabeza y las manos cortadas. ¿No entendés? Dice Dios, que me tenés que servir solo a mí. Y así mismo no se arrepintieron. Si hubiera arrepentimiento, eso sería parte del pueblo de Dios. Pero no hubo arrepentimiento. No hubo. Y el Señor sigue mandando peste. Sigue mandando enfermedades. Sigue mandando destrucción. Sigue mandando muerte. ¿Cómo dura, hermano? ¿Cómo dura? La decisión es todos los días de servir a Dios o a Dagón, o a Mamón, o a Belial, o a tantos dioses que ninguno pasa nada. Ninguno pasa nada. Miren lo que dice en 2 de Corintios 6:14. Y acá seguimos hablando de lo mismo. Nunca nos vamos a salir de lo mismo. Siempre tiene que prevalecer un Dios en nuestra vida. Y según el Dios que nosotros escojamos, es como nos va a ir en la vida. ¿Se entiende? Según el Dios que nosotros escojamos, es lo que nos va a suceder. Porque cuando vos le dedicás tu vida a un Dios, vos te empeñás a estudiar cómo es tu Dios. ¿Se entiende? Por eso que amo a Dios. A mí Yahweh, a mí Yuhei Bajei, al Dios Todopoderoso, lo amo porque le conozco. ¿Y cómo lo conoces? Estudiando lo que Él exige, lo que Él pide. Pero si vos adorás a otro Dios, hay mucha gente que adora a otro Dios y ni lo conoce. Como te estoy diciendo, vamos, no lo conocen, están adorando a un Dios que no lo conocen. Y están pasando y libres. ¿Y se enriquecieron? Nunca se enriquecieron. Pero porque no conocen. Porque si vos sabés que esto pertenece a un Dios, a ver qué Dios hay detrás, tenés que tener un interés. Como nosotros tenemos el interés de estudiar su bendita palabra y conocer cómo es nuestro Dios. ¿Saben lo que es nuestro Dios? Es un Dios de misericordia. Es un Dios justo. Yo quiero justicia. Es un Dios fiel. Yo quiero fidelidad. No quiero un Dios que adultere con otro y que a mí me abandone. ¿Se entiende? Yo quiero un Dios que me entienda. Dios te entiende. A través de tu palabra, Él te comprende. Y si te pensás que yo no te conozco, y te dice también cuando te la crees, que sos más que Dios, te dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Se lo dijo a Job, un sabio. ¿Entiendes? Siempre hay respuesta, porque es un Dios que es sobrenatural. Es un Dios eterno. Entonces siempre hay respuesta de Dios para nosotros. Y así le conoces. Cuando vos te crees más que Él, o que vos querés hacer lo que sea, ahí te dice, ¿vos quién sos? A ver, ¿dónde estabas? Cuando yo hice esto y te hablándote. Dios te habla a través de su palabra.
¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Y vos vas a la palabra y siempre te responde Dios. Si alguien de los que adoran a otros dioses estudiaran a sus dioses, sabe cómo salen corriendo. Pero como a nadie le interesa estudiar a otros dioses, le adoran, le sirven, sin saber qué son otros dioses. Y les pasa lo que les pasa. ¿Se entiende? El dios Semirami, que de ahí salió Nimrod, que nace el 25 de diciembre, ahí están adorando a un dios. Y Semirame es la diosa de la fertilidad. Lo que hay más en fin de año es adulterio, separación de matrimonio, violaciones. Ahí están adorando a Semirame. Si vos ya sabés la verdad, tenés que tomar decisión. Tú también tenés que tomar decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿Van a seguir con la inocencia? ¿Van a seguir con que no, que le haces daño al niño? Te está haciendo daño a vos y a tu casa, mintiéndole a los niños. Un Dios que no miente tenemos nosotros, que dice no levantará falso testimonio. Entonces, yo voy a propagar a mi Dios o a otro Dios. Con mi forma de vivir es que propagamos a Dios. En 2 Corintios 6, 14, dice así clarito: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bien, estamos hablando de lo mismo. El arca, Dagón, el arca, la presencia de Dios y los otros dioses. Podés hacer una montaña de dioses hasta el cielo y ninguno van a llegar al poder del Todopoderoso. Una montaña puede llegar a ser dioses, pero ninguno van a llegar al poder de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando dice no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, no solo habla de matrimonio, habla de lo que compartís, hermano. Y no te está prohibiendo que tengas una charla. No, porque yo salgo a trabajar y casi todos son incrédulos en el mundo. Y yo charlo con ellos. Pero yo no me estoy uniendo. Unir quiere decir somos iguales. Compartimos lo mismo. O te dice, no, porque yo tengo a mi Dios Baal y yo le sirvo a él y vos te juntás con él. Una cosa es que vos le visites. Pero una cosa, no te juntes, quiere decir que no hables igual, no pienses igual, no hagas igual que tales personas. Eso está diciendo el yugo desigual. ¿Se entiende? Porque, ¿qué dice? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Tiene? Ninguna. ¿Qué comunión la luz, que es la luz admirable de Yahshua, con las tinieblas? Ninguna. Porque, ¿qué parte el creyente? ¿Qué concordia? Yahshua con Belial. Yeshua con Belial. ¿Qué concordia? Belial es un dios pagano. Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay acuerdo? ¿Se puede adorar en un mismo templo a varios dioses? No. No se puede. Y ahí pasaba eso. El arca en el templo, ¿dónde? De Dagón. ¿Y qué pasó? Uno tiene que prevalecer. ¿Quién va a prevalecer? El Eterno, siempre. Siempre va a prevalecer. Incluso en su templo. Incluso en su templo. Le patea la parte de atrás. Para que entiendan. Le pateó en su propia casa, le pateó la parte de atrás a Dagón. Ese es mi Dios. ¿Tu Dios? ¿Y el tuyo? ¿Del otro lado? ¿Cuál es tu Dios? ¿A quién le servís? Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros, cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Ahí estamos, viste, fuimos de allá a la antigüedad y hablamos de historia y que metieron en un templo de otro y en un templo del otro y Dios prevaleció. Y acá te está diciendo Dios confortándote vuelta, tú eres el templo. Tú eres el templo. ¿A quién va a estar Dios? Dagón, Belial, Moloch, ¿quién va a estar en el templo? Porque uno es el que prevalece.
Porque no se puede servir a Dios. Palabra de Yeshua. Porque a uno servirás y al otro aborrecerás. A quien vos le dedicas más tiempo, ese es tu Dios. ¿Me entendiste? Del otro lado. El Señor te bendiga. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuando habla de no toquéis lo inmundo, ¿cómo sabés que es inmundo? Tenés que estudiar la palabra. No toquéis porque nosotros, yo y ustedes, somos el templo de Dios. Y ya te está diciendo, y mirá que estamos hablando de Corintios. Está hablando el apóstol Pablo. Y te dicen, no, ustedes son el templo de Dios. Elijan. No toquéis lo inmundo, te está diciendo. ¿Y dónde encontrar dónde está lo inmundo? Levítico. Número. Ahí él te habla clarito qué es lo que es inmundo y qué es lo que es limpio. Habla clarito. No toquéis lo inmundo. No voy a entrar en ese tema. Y yo os recibiré. ¿Qué dice? No toquéis lo inmundo, quiere decir, no adore a otros dioses, y yo te voy a recibir, te dice el Señor. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Tiene que haber un apartamiento. Tiene que haber separación de la luz de las tinieblas. No hay medias tintas. No hay blanco, no hay grises. Hay blanco y hay negro. No hay medio oscuro, medio claro. No, es día y noche. Frío o caliente. No hay tibios. Porque te vomitará de tu boca, Apocalipsis. Dice. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir tibio? Mezcla. Mezcla de dioses. Mezcla de lo que Dios quiere a lo que tú querés o a lo que de otro Dios quiere. Eso es mezcla. Dios no quiere eso. Dice así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Te da a elegir el Señor, pero ya estás advertido. Siempre hubo anunciación. Y para mejor, que no tenés que hacer nada. No tenés que hacer ni igualicho como hacen los macumberos. Dios hace como Él tiene que hacer. Ahí tenés la presencia de Dios solamente, el arca. ¿Qué pasó? Vino enfermedades, vino tumores, vino peste a todos los felices. ¿Se entiende? No tuvo que decirle, Yahweh, manda peste, como hacen los macumberos. No, Yahweh, hace esto y le meten pichecito y meten el macaquito y le hacen de todo. Yahweh no tiene que hacer nada de eso. Dios es Dios todopoderoso. Y si no hay arrepentimiento genuino y está sirviendo a dos dioses, van a venir cosas. Que el Señor nos libre a cada uno de nosotros. Porque somos el pueblo santo, escogido y adquirido por Él para hacer su servicio, hermano. Si lo que hablamos acá es liberación, acá lo que hablamos es santidad, acá hablamos de libertad. La libertad que Yahshua nos hace libre. Vivíamos en esclavitud. Y Él nos hizo libre para vivir en la libertad que Él nos hizo libre. Teníamos cadena del pecado, ya no tenemos más. Porque servimos a Dios que es libre, que nos da libertad. Y a Él honramos. Entonces, no se puede servir a nada de eso. No se puede celebrar la fiesta del Señor y celebrar el conejito de Pascua, de chocolate. No se puede. No se puede servir. Ya está, yo le voy a decir una cosa, hermano. Lo que pasa es que no estudiamos, por eso que no entendemos. Pero en el primer siglo, yo voy a hablar del primer siglo, no más atrás, porque del primer siglo para atrás hay 3000 años más. En el primer siglo estaban las fiestas solemnes de Yahweh, las que están establecidas en Levítico 23 y en Número 19. Y en Éxodo. Esas son las leyes, los días festivos. Cuando había santa convocación, siempre se sonaba el shofar, lo que celebramos ayer. Pero es en cada fiesta, en cada Shabbat. Se suena el shofar y se convocaba porque era fiesta del Eterno. No había otras fiestas. Pero la idolatría, Roma fue la que impuso esto, en el primer siglo empezó a constituir toda esta San Valentín, el día de los enamorados. Ay, lo que hay detrás de eso no se sabe. No es de Dios. El conejito de chocolate porque la apartaron de la verdad. Pascua es de Dios. Pesa.
La libertad del pueblo, la sangre derramada en el cordero, esa es Pesaj. No tiene nada que ver con un chocolate. Pero la mentira pagana, idólatra, es lo que metí. San Valentín. Que el otro, Halloween. Hasta las iglesias festejan Halloween. Bien del demonio, bien. Están todos disfrazados de muerte. Los niños, brujitas. El otro un demonio. El otro un muerto caminando con la cuchilla acá y el otro un hacha acá. Y eso, wow. Y los niños, y todavía la calabaza. Con boca, ¿dónde he visto una verdura que hable y tenga boca? No. Bien del demonio, bien del diablo, bien satánico. Y las iglesias en el mundo entero celebran eso. Porque no tiene nada malo, piden dulce, no sabés lo que pasa. Todos los niños que mueren, todos los días mueren niños, todos los días, secuestrados, venden órganos, y en esas noches, como de Halloween, más todavía. Y aparte es una semana entera, porque Halloween empieza el 31, y a los 2 días acá en Uruguay, se celebra el día de ¿qué? El 2 de noviembre. De los muertos. Sigue una semana, esto se une, en el mundo entero se une. Es lo que están adorando. Muerte. Muerte. Yo sé que da para mucho y no se puede. No se puede porque... Bien. Pero es parte del gobierno también. Pero es parte para que te aparte de la verdad. No, y la mayoría de los gobernantes son de la masonería. Para que te apartes de la verdad de la palabra. Y son las fechas que más deuda hay. También. Para que vean. Las fiestas que nosotros empezamos a celebrar de otoño ahora, en septiembre, y hasta octubre, que viene ahora Yom Kippur, todas hablan del Señor y son establecidas en la Biblia. Desde hace miles de años, no son de hace 100, 200, 300 años. Después la Navidad también fue puesta por Roma, adorando a Samirami, a Nimrod. Y ellos, al dios Sol. El dios solsticio nace el 25 de diciembre. Y en el mundo entero siguen adorando a paganos y salen a celebrar y hacen fogatas porque sale el dios, nace nuevamente el dios, porque pasa un invierno crudo y el 25 de diciembre como que empieza a adorar más el dios. En esos países idólatras. Y de ahí viene el adorar a Dios y metieron al nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Y es mentira, no se adora. Hasta en las telas, en los dibujos, ves que está un pesebrito ahí, un niño Jesús, la Virgen y todo, y lo menos que hacen es adorar a eso. Si fuera que adoran a eso, todavía, pero no, eso está ahí. Eso es como que lo puro, lo santito está ahí, y yo estoy acá, dale que dale, fumando, idolatrando, adulterando, pero ahí está. No tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Él nació ahora en Sukkot, se viene nuestra fiesta, donde Él nació. Él nació dentro de ovejas y vacas, ¿por qué? Porque llevaban ofrenda al Dios Todopoderoso. Pero no pueden nacer nunca en invierno y una oveja pastando en medio de la nieve. No concuerda. Empiecen a usar el raciocinio, empiecen a usar la cabeza. No es que tiene que ver la fiesta de Dios con la fiesta del mundo, con la fiesta del demonio, con la fiesta de Hasatán. No tiene nada que ver. Ustedes tienen que tomar la decisión porque el Señor viene. Lo que nosotros celebramos el día de ayer fue la venida de nuestro Señor y no sabemos cuándo viene. Puede llegar ahora, puede llegar en estos días, en el correr del año, puede llegar en el próximo Yom Teruah, porque Él dice que viene a la final trompeta. Para llegar a la final trompeta hay 6 trompeta antes, que hay un desastre tremendo. No vamos a hablar de eso hoy. Pero dice que viene a la final trompeta. Cuando Él viene con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, que se va a sentir en todos los extremos de la tierra, algo sobrenatural. Ahí va a levantar a sus santos, sus escogidos, y van a ir a reinar con Él en gloria. Es tiempo de tomar decisiones. No se puede servir al trabajo o a Dios más. Lo digo por testimonio propio, yo trabajaba los sábados. Y cuando el Espíritu Santo empezó, yo tenemos que guardar Shabbat, yo dejé el sustento de mi casa y para la gloria de Dios, Él no nos deja faltar. Y tenemos lo que necesitamos, vestimos a nuestros 3 niños, los mandamos a la escuela, todo.
tenemos nuestra casa, todo, porque Él no nos deja faltar. No nos falta el pan y el agua, que el Señor es lo que promete en sus últimos tiempos. ¿Se entiende? Pero dejamos lo que muchos le llaman el imperio de acá, porque el Uruguay es un imperio, eso. Yo lo dejé. ¿Eh? No. Pero es un imperio de acá del Uruguay, para muchos. Y yo lo dejé ese imperio porque yo sirvo a mi Dios. Y lo voy a servir hasta el último. Y todos los trabajos que he tenido después de que yo me fui de ahí, le he puesto los parámetros. Digo, los sábados no trabajo. Y el Señor se ha glorificado. Y me dicen, está bien, trabajad de lunes a viernes, los sábados no vengo. Y no perdés incentivo, no perdés nada. Así me pasó. Cuando muchos pierden todo. ¿Por qué? Porque digo la verdad, yo sirvo a mi Dios. ¿Te sirve? Trabajo. Si no, no trabajo. Y así como tenemos que hacer. Porque son mandamientos de Dios. ¿Cómo puede ser gente que no conoce la verdad, guarda Shabbat? ¿Y ya saben de quién hablo? Ya saben de quién hablo. Guardan el Shabbat, todos. Esa religión toda guarda Shabbat. Y uno que es hijo de Dios, que conoce la verdad, no va a guardar Shabbat. ¿Quién fue que movió para el domingo? Constantino, 300 años después de Yeshua. Ese fue quien cambió el día santo de Dios para el domingo santo de ellos. Y mucha gente, incluso la iglesia cristiana evangélica, todos están metidos ahí. Lo que más me curioso que me da, por eso que nosotros somos el pueblo de Dios, un pueblo diferente. Somos hijos de Dios. Porque vos decís cristiano y entran todos. Entra el católico, entra el evangélico, el pentecostal, el adventista, todos entran en cristiano. Entonces yo no quiero, yo quiero ser hijo de Dios, un hijo obediente, un hijo que haga caso a la palabra de Dios. Pero vos decís cristiano, el mormón es cristiano, el testigo de Jehová es cristiano, el católico es cristiano, el adventista es cristiano, el pentecostal es cristiano, el testigo de Jehová, son todos cristianos. ¿Y quién tiene la verdad? Entonces yo no me voy a ir a las raíces, me voy a ir a la fuente. Quien tiene la verdad, el Dios Todopoderoso, hace miles de años escribió su palabra y a ese hay que obedecer. A ese le llamó pueblo diferente. Tomemos la decisión, hermano. Se viene tiempo difícil donde el Señor quiere santidad. Y que tú seas ese shofar, esa trompeta que anuncia la verdad y las virtudes de aquel. Y que proclame arrepentimiento. De una manera simple. No hay que ser religioso, no hay que flagelarse ni nada. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Punto. No peques más, dice el Señor. Le dijo a la ramera y a los otros, vete y no peques más. Cuando levantaba al del amigo de las piernas, toma tu lecho y anda, dijo. Y los fariseos le dijeron, ¿qué es más fácil decir? Toma tu lecho y anda, o levántate que tus pecados se te han perdonado. ¿Por qué? Porque hay que arrepentirse de los pecados y caminar en santidad conforme a la voluntad de Yahweh. Amén. Que el Señor le bendiga y es tiempo que una vez haya hecho la decisión de tomar a nuestro Señor, eso no te garantiza la salvación. Cuando uno invita a la presencia de Dios a nuestra vida es para que vivamos la presencia de Dios conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. Gracias, Diosito. Conforme a lo que Él quiere. No se puede servir a dos dioses. Hay que tomar decisiones de a quién servir. Amén. Que el Señor le bendiga. Hagan un like del otro lado, un me gusta, compartan el video, que gente conozca la verdad. Es lo fundamental. Porque para eso fuimos llamados. Si no somos capaces de predicarle a nadie, por lo menos compartamos el video. Si no somos capaces de decirle que el Señor viene por un pueblo santo, compartamos el video. Aunque no tengas que hablar, simplemente compartís y pasamos con el celular. Todos ustedes hagan lo mismo, por favor. Hablen de la verdad. Hablen de la verdad. Porque la verdad es lo que trae libertad. Amén. Shalom a todos. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Yeshua.